Son las 7 de la tarde, las 6 en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos, aquí estamos listos siempre, o casi siempre, para informarles, para opinarles y para separar el trigo de la paja y contarles lo que es noticia, lo que incide en la vida de la sociedad española. Aunque se haya producido fuera de España, la noticia también nos compete. Todo eso queremos hacerlo y es una voluntad decidida de esta casa con valentía y con rigor, al mismo tiempo que manteniendo un ambiente de libertades. Las personas que vienen y opinan ante ustedes, nosotros no les preguntamos qué opinan sobre no sé qué o sobre no sé cuántos, no. Vienen aquí y actúan en libertad. Eso no es lo que sucede en las que yo llamo cariñosamente las telepedros. Hay una docena de telepedros y va a haber alguna más en los próximos meses o semanas, no lo sé. La cuestión es que ustedes entendemos aquí, en el Toro Televisión, que no son partidarios de televisoras telepedros o La Voz de su amo, donde todos los que van, pues ya los van sesgando para que la opinión sea monolítica, para que la opinión sea Trump es un idiota. Pues no, miren, hay que ser, en esto hay que ser consecuente. Y hay algunas razones de Trump que hay que explicar. Luego, los errores de Trump, naturalmente, también quedan explicados, como han podido ver ustedes a lo largo de las últimas 2 semanas. Bueno, vamos con el relato del día de hoy, donde ha habido algunas cosas muy tristes. Por ejemplo, esa familia de españoles, los padres y 3 hijos, que han perdido la vida en un accidente de helicóptero en Nueva York. Se trataba de 2 directivos, sobre todo él, de la compañía Siemens, del grupo Siemens, que trabajaban en Berlín, por cierto. Han muerto al caer en una visita turística de esas que los que han estado en Nueva York saben que te ofrecen para dar una vuelta en helicóptero y ver desde el cielo, los rascacielos y todo eso. Pues el helicóptero ha caído en el río Hudson y han muerto estos 5 españoles y el piloto también ha muerto. Así es que lo vamos a ver en detalle. Era el momento de la caída del helicóptero al río Hudson. Dentro viajaba una familia española. El matrimonio y sus 3 hijos han muerto. También el piloto de la aeronave. Los testigos cuentan a televisiones locales que se escuchaban ruidos extraños y luego el aparato se desmembraba en el aire. Las autoridades hablan de un fallo mecánico grave. Apenas llevaban 15 minutos de vuelo. Desde la empresa señalan al diario británico The Telegraph que el helicóptero se quedó sin combustible nada más despegar. Multitud de embarcaciones trabajaban en la zona para rescatar los cuerpos. Parte del fuselaje llegaba a la orilla. Estaban de vacaciones en Nueva York. Habían cogido esta actividad, típica en la ciudad, para ver los rascacielos. Los españoles residían en Cataluña, los adultos eran directivos de la empresa Siemens. El presidente de los Estados Unidos ha expresado su solidaridad y promete una investigación. Pues que en paz descanse, vaya manera tonta de morir, la verdad. Tonta, en fin, con todo respeto. Sigo con las malas noticias, porque lo que se ha producido en una guardería en Torrejón de Ardoz, en Madrid, es extraordinario. No lo voy a valorar, vamos a verlo, a escucharlo y luego si acaso hacemos alguna valoración. Les avisamos de la dureza de las imágenes. No me escuchas la comida. Es el momento en el que una trabajadora de una guardería privada de Torrejón de Ardoz zarandea y golpea contra la pared la cabeza de un bebé de 1 año y medio mientras le intentaba dar de comer. El vídeo fue grabado por una alumna de prácticas. Se ve perfectamente la gravedad de la situación, mientras el resto de compañeras que presenciaban la escena al fondo no dicen nada. Que me tienes harta. Las 4 empleadas están detenidas, entre ellas la directora del centro. A 2 de ellas se les acusa de un delito contra la integridad moral y a las otras 2 por omisión, al no detener a su compañera y no defender a la menor. La profesora de la guardería, lejos de arrepentirse y pedir disculpas, se mostró muy agresiva con los medios de comunicación. Me van a quitar a todos los niños de la guardería por vuestra puta culpa. ¿Entendéis? Entonces estoy en la calle y yo tengo 2 hijas que mantener y una hipoteca que pagar. Los padres de la menor, destrozados, desconocían lo que ocurría en el interior de la guardería. Que no ha podido defenderse, que no ha podido contarnos nada.
y que no sabemos desde cuándo se está presentando esto. Queda por conocer si este era el comportamiento habitual de la cuidadora y cuántos niños pueden haber sufrido alguna agresión de este tipo. El Ayuntamiento de Torrejón ha emitido un comunicado en el que solicita que se abra un expediente de investigación por los hechos ocurridos. 4 de esas trabajadoras, además de la que golpeó al niño contra la pared, han sido detenidas. Bueno, pues no se puede consentir un trato así. Hay que tener pues, una sensibilidad especial con esos niños que te confían los padres para que pues les des de comer, los trates de empezar a educar, y esos no son ni maneras ni procederes, y se tiene que... bueno, uno se pregunta qué selección se hace del personal que trabaja en las guarderías, ¿no? Porque claro, esto es extraordinariamente cruel, extraordinariamente cruel, y espero que esto sirva para que haya, aquí que somos tan partidarios de hacer reglamentos de absolutamente todo, pues hombre, empezar a regular o a tener un control sobre qué tipo de gente y cuál es el estilo de trabajo de los que están al cargo de guarderías en los que los padres coman pues, de forma cara sus hijos a la guardería, y en la guardería se les pueden practicar pasadas poco humanitarias como la que hemos visto en este vídeo, que por cierto grabó una trabajadora de la guardería que llevaba muy poco tiempo allí y dijo, bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Y lo grabó, y bien que ha hecho, porque nos ha dejado pruebas de lo que no es aceptable. Absolutamente es inaceptable ese comportamiento. Ahora han salido algunas de las trabajadoras en libertad con medidas cautelares y bueno, ya irán al juzgado a contar. Algunas de las detenidas estaban detenidas por omisión, porque siendo que eran testigos a pocos metros de esto, ni siquiera intervienen. Luego la que produce el daño al menor pues ya se enfrentará con los jueces de menores y ya lo que sea tendrá que ser. Pero las otras tampoco es comprensible, a lo mejor porque esto pasaba a menudo, no lo sé. Eso es una conclusión gratuita. Los que sí sé es que debieron haber actuado y no lo han hecho, y por lo tanto pues se las perseguirá judicialmente por omisión, por el deber de auxilio a ese menor, una criatura de 1 año y medio. ¿Cómo va a defenderse, por favor? Si es que de verdad pasan algunas cosas en este país que a uno le revuelven las tripas. Vamos con el asunto de las drogas. Ya sabéis que yo estoy muy concernido por este tema y que desearía que con vuestra ayuda, con vuestro apoyo, fuéramos capaces de ir generando un estado de opinión tendente a que cambien algunas cosas en el control, en el castigo del tráfico de drogas. Si no lo hacemos pronto, el narcotráfico va a afectar a nuestra seguridad como afectó en su día a la de México, o como afectó en su día a la de Colombia o a la de tantos países. Yo no quiero que en una parte de España manden las redes de la droga, los narcotraficantes. Quiero que siga gobernando el conjunto del territorio español la ley y el orden, la Guardia Civil, la policía y los juzgados españoles. Y es una conspiración la de estos tíos. Por lo tanto, hay que actuar. Hay que actuar sobre cómo consiguen el blanqueo, hay que actuar sobre las facilidades, hay que actuar para que no sean un elemento de corrupción de nuestra juventud. Por ejemplo, en la zona del Guadalquivir, de la costa gaditana, el tráfico de hachís que viene de Marruecos, donde hay unas plantaciones, unos 200.000 hectáreas, según lo último que yo he podido leer, y que eso es todo destinado a la narcolancha y a buscar refugio en las costas españolas, donde hay una juventud que prefiere colaborar con ellos a trabajar. Bajar fardos de la lancha, subirlos a un vehículo, esconderlos, llevarlos a un refugio, o custodiarlos, o conducir las lanchas y jugarse la vida en el estrecho, llevando y trayendo este tipo de droga. Toda la droga es mala, absolutamente mala. ¿Por qué? Porque pudre nuestros comportamientos. Todos son países difíciles, que geográficamente nos ha tocado estar cerca del estrecho, pero que nos hemos convertido en una especie de ONU de los narcotraficantes. No hay país en el mundo que no tenga, si es narco, países con producción de elementos narco, que no tenga sus delegados en España, que no tenga sus canales luego para distribuir hacia Europa o para distribuir a donde sea.
Viene droga en contenedores por los puertos, por el aeropuerto, por todos los aeropuertos y todos los puertos de España, de Ecuador, de Colombia, de todas partes, de todas partes. Redes con mucha pasta, capaces de comprar la voluntad de un oficial de la Guardia Civil como el hombre del blanqueo del que tengo que hablaros. El hombre del blanqueo es el que tenía en las paredes de casa 20 millones de euros y en el chalet otros tantos, y entre las macetas del jardín no sé cuantísimo dinero, en bolsitas, muy ordenado, muy bien cuidadito el dinero, sí señor, sí señor. A este le compraron, también compraron a Guardia Civil en el puerto de Valencia, que miraba para otra parte cada vez que pasaban los contenedores con la droga. Normal, la droga hace demasiado negocio, muy buen negocio. En España tiene dinero para imaginarse lo que sea, para montar submarinos que traen la droga a la costa atlántica, para corromper a quien les dé la gana, claro que sí, jugamos con ese conocimiento. Ahora, si el país no se rearma, si el país le sigue llamando el delito de droga, delito contra la salud pública, no vamos a resolverlo, eso está clarísimo, y van a seguir llegando y llegando nuevas organizaciones del este, del sur, de donde sea, porque este es el paraíso para ellos. Las cárceles pues dan buena comida, tu integridad no peligra en las cárceles de este país, los juzgados son benévolos, hay mucha gente involucrada en el narcotráfico que entra y sale del juzgado con perfecta normalidad. Si van mal dadas, aquí te puedes esconder en pueblos remotos como el de ayer que os conté de los Hilarios, el clan de los Hilarios en Zamora. Bueno, vuelvo a remitirme a este importante oficial del Cuerpo Nacional de Policía, jefe precisamente de la unidad de delitos monetarios, que antes había trabajado en el puerto de Algeciras. Ahí hizo relación con los narcos, por lo visto, y él asesoraba sobre cómo, dónde y de qué forma entrar droga en este país. Cobraba una especie de comisión, 1 millón por entrega que llegaba a las manos de quien quería la organización mafiosa, y claro, se había forrado. Así es que pueden deducir cuántos contenedores de droga había organizado este señor para que entrasen con toda impunidad. Bueno, lo que tengo que contaros es que ha habido un error judicial que ha dejado en la calle a la mujer de este policía, que también es policía y también estaba detenida, a la cuñada, que también estaba en la cárcel, y a uno de los socios de este inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, la UDEF. Bueno, un auto de la Sala, que recoge una sentencia del Constitucional, fue mal interpretado por el instructor y están en la calle. Él no, pero la mujer, la cuñada y el socio sí. Y ahora yo me tengo que creer que esto ha sido un error. Bueno, pues no lo sé. No lo sé, ya se verá, pero me extraña bastante. Es un tanto sospechoso este error que beneficia a los que estaban en torno al inspector jefe de la UDEF. Como error ha habido, porque claro, hombre, hay mecanismos de control dentro de la policía o de la Guardia Civil. Cuando un tío amasa cada paquete de esos verdes que veis son billetes. Cuando uno amasa esa fortuna, yo qué sé, más de 50 millones de euros, colaborando con bandas de narco en meter la droga en este país, eso significa que han fallado un montón de instrumentos de control dentro del Cuerpo Nacional de Policía. De esto también tendría que estar hablando Marlaska, que por lo que yo sé de este tema no ha hecho nunca declaraciones. Bueno, dejamos los temas tristes, el de la droga, el del accidente del helicóptero y sobre todo el de la guardería, que yo creo que es una de las noticias que nos tiene que hacer reflexionar en el día de hoy. Y nos centramos en que estamos pues empezando, hoy es Viernes de Dolores, empezando el puente de Semana Santa. Las carreteras están todas hechas un asco ya, Madrid llovía un poquito, bueno, en fin, estas cosas que vienen a complicarlo todo. Pero es un buen momento para reflexionar sobre el aumento de precios que vamos a tener que soportar esta Semana Santa. Y le hemos pedido a Marien Vallejo que nos lo cuente.
Hoy es Viernes de Dolores, lo que supone que la Semana Santa está a punto de comenzar, pero cuidado porque los precios vuelven a batir récord y el bolsillo lo notará. Este año arranca con una subida generalizada del 2,1%. Donde más se va a notar va a ser en el transporte, que registra un aumento del 17% con respecto al año pasado. Las embarcaciones han subido otro 17%, mientras que las aerolíneas lo han hecho un 3,4% en vuelos nacionales y un 2,5% en vuelos internacionales. Los alojamientos, ya lo habrá notado, son más caros que en 2024. La industria hotelera ha tenido que aumentar sus precios un 4,6% y los albergues un 4,7%. Sin embargo, esto no ha impedido que este sector cuelgue el cartel de ocupado al 100% en zonas como Andalucía, las Islas o la Costa Brava. Además, según la Organización de Consumidores, el sector hostelero registra para esta semana un aumento también de entre el 10 y el 15%. Así que, como vemos, España vuelve a batir todos los récords de precios en Semana Santa. Bueno, siempre os recuerdo que penséis en que si habéis llegado a la conclusión de que compartimos buena parte de vuestras ideas sobre lo que hay que hacer con España, os decidáis a impulsarnos, a ayudarnos, a apoyarnos, haciendo socios del Club de Amigos del Toro Televisión. Tenéis que llegar a la conclusión, por lo menos yo he llegado a ella, de que la mejor manera de hacer que esas ideas en común prosperen, arraiguen y se extiendan al conjunto de la población española, pues no depende de la reunión del vermú, de la cerveza con los amigos, la reunión familiar o dar la chapa en el trabajo a los compañeros de trabajo. Eso es muy lento. Sería mejor pensar en alguien que amplificara la voz de los que compartimos esas ideas. Y nosotros tenemos la voluntad de ser esa correa de transmisión para que todos los españoles puedan saber por vía de la televisión, el Toro, lo que de verdad pensamos que hay que hacer y lo que de verdad está pasando, que en muchos casos se nos oculta. Así es que si estáis convencidos de ello, esto es muy fácil. Se coge el teléfono, se marca el numerito que hay ahí delante, 91 616 2464, y en 5 minutos nos estáis apoyando y nosotros seremos vuestros altavoces ante la sociedad española. Las 7:51, abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados. Soy doña Patricia Solana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Abogada en Alta Ley Abogados y miembro de la Asociación Libertad y Ley. Encantada. Y don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado e investigador asociado del Centro de Derechos Fundamentales. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. ¿Todo bien? Todo en orden, muchas gracias por la invitación. Vamos con el viaje de Pedro Jinping a China. Hoy se ha visto con el presidente Xi. Han llegado, dice él, a una serie de acuerdos extraordinarios y tal. Y, francamente, estoy confundido. No sé qué va a ser peor, si que vuelva con los bolsillos vacíos o que vuelva con los bolsillos llenos. No sé, con los chinos nunca se sabe. Desde luego nos ha puesto en el mapa. Parece Forrest Gump en mitad de la guerra del Vietnam. Se ha metido donde no debía. Y, bueno, claro, luego lo vemos. Vamos a ver la información importante que hay que conocer del viaje. La guerra comercial ha puesto los mercados patas arriba a nivel mundial y en este contexto Sánchez ha decidido acercarse a China, principal adversario de Trump. Ya es la tercera visita en apenas 2 años, una jugada de lo más arriesgada de la que ya toman nota desde la administración Trump. Eso sería cortarse el propio cuello. El portavoz de Asuntos Exteriores del gigante asiático no tardó en salir a defender la visita de Sánchez. Pues hablando de cortar cuellos, son los Estados Unidos los que amenazan y chantajean al resto del mundo con aranceles. Las relaciones entre China y España son una parte integral de las relaciones entre China y la Unión Europea. Sánchez ha posicionado a España y en parte a la Unión Europea con su visita mientras juega a ser antagonista de la nueva administración americana. España, como sabe, es un país profundamente europeísta que ve a China como socio de la Unión Europea. España siempre trabajará para favorecer unas relaciones sólidas y equilibradas. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Sánchez subió a China de categoría. Ya no es un simple socio, sino que... China es además un socio imprescindible a la hora de hacer frente a los desafíos globales. Ambos gobiernos han firmado nuevos acuerdos. 4 acuerdos de cooperación en materia de ciencia, innovación, tecnología, educación
y producción cinematográfica, además de 2 protocolos de exportación agrícola y ganadera con los que abrir el mercado chino a las empresas españolas. Por otro lado, se han tratado las inversiones chinas en España y la balanza comercial, que es desfavorable a nuestro país. Siempre hemos apostado por la apertura comercial. Seguimos abogando por una relación económica más equilibrada y por la promoción de inversiones recíprocas en beneficio mutuo. Que tanto España como Europa tenemos un importante déficit comercial con China, que hay que trabajar por subsanar y que no debemos dejar que las tensiones comerciales se interpongan. Sánchez también ha aprovechado su viaje a Asia para tejer amistad con Vietnam. El presidente del gobierno incluso rindió honores al fundador del Partido Comunista Vietnamita, Ho Chi Minh, en su tumba. ¿Tendrá consecuencias el posicionamiento de Sánchez? Pues me temo que sí, que las va a tener. Me temo que sí que las va a tener. Pero yo les quiero recordar, aquí los hechos hay que probarlos y el rigor es ley. ¿Cuánto vende China a España en un año? Unos 40.000 millones. ¿Cuánto vende España a China en un año? Unos 7.000 millones. O sea que fíjate si tienes cancha, Sánchez, para nivelar ese socio imprescindible, etcétera, etcétera. Pues oye, está abusando un poco, ¿no? Don Ricardo Ruiz de la Serra. Yo creo que hay varias consideraciones aquí que se pueden hacer, Xavi. La primera es que Pedro Sánchez ha hecho referencia a la Unión Europea. Y ahora mismo en la Unión Europea hay una situación peculiar con China, porque por una parte China es vista en la Unión Europea como un socio económico, pero por otro lado también como una amenaza. En el libro blanco sobre el futuro de la defensa de la Unión Europea, que se aprobó hace unas pocas semanas, se dedica un párrafo precisamente a China. Países tan importantes en la Unión Europea como Alemania tienen 2 estrategias. Una hacia China como socio económico y otra hacia China como amenaza y potencial rival. Con lo cual, los países con los que España de alguna manera podría tratar de compararse o de homologarse tienen estrategias hacia China muy matizadas, que tratan de conectar en negocios de suma positiva en las que todos salgan ganando una relación comercial con una relación hacia los aliados occidentales, en la Unión Europea en primer término, pero también hacia los Estados Unidos. Yo creo que hay otro aspecto que también hay que valorar. El recibimiento que ha tenido Pedro Sánchez en Pekín, que ha sido un recibimiento de honor, puede ser, no digo que esta sea la intención de las autoridades chinas, pero puede ser una manera de tener a Pedro Sánchez, y por lo tanto al gobierno de España, y por lo tanto a España, mucho más cerca durante mucho tiempo. Hay que recordar que España, en el pasado, prefirió mantenerse fuera de los grandes proyectos chinos de infraestructuras como la Franja y la Ruta, el famoso proyecto de inversiones chinas a lo largo de todo el mundo, rememorando o remedando la ruta de la seda, o las rutas de la seda. Ahora España ha dado un giro pro-chino. No diría únicamente un giro pro-chino en el sentido político, sino en el sentido del juego de las alianzas. Vamos a ver si le es posible mantener un juego de suma positiva, donde todos ganen, porque hasta ahora queda ver cuál es la reacción del gobierno estadounidense, que ya ha lanzado advertencias. Por ejemplo, hemos visto cómo el gobierno panameño se ha alejado de China y se ha acercado a los Estados Unidos después de los mensajes que le han llegado de la administración Trump. Vamos a ver han comprado los 2 puertos de entrada y salida del Canal de Panamá por sus 2 esquinas. Es que ahora la situación es muy delicada, Xavi. Es decir, habría que valorar en primer lugar si este era el momento para hacer este viaje. Sin entrar a valorar las cuestiones económicas que tú has mencionado del desequilibrio en la balanza comercial respecto de China. Pero hablo ahora de la oportunidad, del momento. Hay que ver si en la Casa Blanca esto no se interpreta como un desafío. E insisto, hay países que mantienen relación excelente con los Estados Unidos y con la República Popular China. Quizá el caso más singular o el caso más destacado sea el de Hungría. China es el principal inversor extranjero en Hungría. Ahora, también es uno de los principales socios de los Estados Unidos en lo que se refiere a relaciones políticas. Y en lo que no hay ninguna duda es que si Rusia ha aguantado 3 años de guerra en Ucrania ha sido por el apoyo de China. Sin el apoyo de China, la guerra de Ucrania se hubiera acabado hace muchísimo tiempo. Doña Patricia Solana. A raíz de lo que dice Ricardo, de si este era el momento, cuando 2 partes tienen discrepancias, y en este caso Estados Unidos y la Unión Europea, lo que tienes que hacer es intentar arreglar esas discrepancias. Por ejemplo, como ha podido hacer o va a hacer Meloni de ir a Washington. Es verdad que independientemente de que hay tal, o sea, le puede interesar más porque exporta más que España. Pero lo que no puedes hacer es echarte en brazos de un tercero, como es China,
que no tiene ningún interés en que se resuelva el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea, y lo único que tiene interés es comercialmente de ir avanzando por Europa. Cualquier persona o empresa que ha tenido contacto empresarialmente con China, yo hace años intenté introducir el caballo pura raza española en China, sabe perfectamente que es un país muy complicado de introducir cualquier bien o prestación de servicios. Otra cosa es exportar. Tú le abres la puerta y China entra hasta la cocina y además lo arrasa desde un punto de vista de rapidez y de precio. Esa mentalidad es muy difícil de cambiar. Eso el gobierno español lo sabe perfectamente. Entonces ya los intereses que pueda tener o no en ese acercamiento se verán. Bueno, seguramente se han perdido en el debate arancelario, esto que parece una especie de póker de la muerte, ¿no? Te subo, te empato, te subo, te empato, te subo, te empato. Así están ahora, cuidado porque esto es muy efímero, ya veremos en qué queda dentro de un rato, pero los aranceles de Estados Unidos y China. Los números ya parecen de partido de baloncesto, 145% aranceles a China por parte de Estados Unidos, a lo que Pekín responde con un 125%. Este juego es el último de una larga serie de encuentros. Todo empezó a principios de febrero, con aranceles del 20% a productos chinos. El gigante asiático responde, y con un toma y daca de ambos países se llega a tiempo muerto, donde Trump saca la pizarra táctica. Y a partir de ahí, las jugadas fueron cada vez más fuertes. Fuera de la cancha, el tráfico marítimo se reduce en el Pacífico y las bolsas asiáticas se resienten, mientras que Europa aguanta el embiste. Por el momento, el dólar sigue cayendo y alcanza su mínimo en 3 años frente al euro. En la grada estadounidense, países aliados, lobbies, líderes republicanos, altos ejecutivos de la bolsa e incluso, como recoge Wall Street Journal, el secretario del Tesoro pidieron a Trump que dejase la guerra arancelaria y se centrase en negociar. Y es que la palabra recesión, los números rojos y el malestar en la clase media estadounidense hicieron que Trump dejase de intentar meter todo el rato triples con los aranceles, salvo cuando juega con China, donde no ha aplicado la pausa de 90 días. La política exterior de España no va contra nadie, va a favor del entendimiento entre países, de la defensa del orden multilateral y del libre comercio. Y en el palco VIP del estadio, viendo el encuentro, el presidente español, Pedro Sánchez, que parece decantarse por mirar el partido y no apoyar a ningún equipo. Bueno, pues dejamos los aranceles. Si acaso ha habido algo relevante del viaje de Pedro Chimín a Pekín, que es, claro, a pesar de que se llevan en estos viajes a unos periodistas amaestrados, filtrados, que no son cualquiera, yo tengo interés en ir, pues venga, suba usted al avión, pague lo que corresponda o lo que sea y para adelante, ¿no? Con el presidente al viaje asiático. No. Esto está muy filtradito para evitar sorpresas, en fin. Bueno, ya eso se lo imaginan. A pesar de eso, los periodistas que han acompañado a Sánchez, que son todos del mundo pues Telepedro, no han podido obviar que ayer se conoció el informe de la UCO y que en el informe de la UCO del caso Begoña Gómez y del caso Ábalos se habla de que Begoña Gómez tuvo un papel favoreciendo la concesión de ayudas a Air Europa por parte del gobierno, del cual ella no forma parte. Y le han preguntado, y la respuesta de Sánchez ahora la van a conocer. Un tema nacional. Esta semana hemos conocido un informe de la UCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. No en absoluto y no hubo más. No es que lo hayamos querido cortar nosotros ahí porque luego da una explicación, Begoña nunca, no en absoluto, incómodo porque no esperaba esto de periodistas, digamos, amaestradillos como los que lleva. Patricia. No sabemos exactamente el impulso que pudo dar Begoña o Ábalos en el rescate de Europa. Lo que sí está claro es que ella orbitaba alrededor de este rescate y de esa empresa antes, durante y después. Y evidentemente si un empresario patrocina los negocios privados de la esposa del presidente del gobierno, un momento se va a cobrar el favor.
de una manera o de otra. Y eso es indudable. Ricardo. Tiene una situación difícil, Xavi, porque primero este viaje, de alguna manera, era quemar un misil. Es decir, es una acción diplomática que está llamada a marcar la agenda política, no solo durante el viaje, sino en los días posteriores. Porque al final vienes con unos acuerdos y vienes con una serie de cosas. Y frente a esto, al final el tema de los escándalos, por mucho viaje, por mucho esfuerzo diplomático, por mucho que se trate de enmarcar o de orientar la conversación pública, ahí están los escándalos, ahí están los informes. Y creo que cuanto más tiempo pase, más difícil le va a ser distraer a la opinión pública. Tú piensa la intensidad de este esfuerzo. En medio de la controversia respecto de los aranceles, con la situación que se está viviendo, se va a China. Y en China el fantasma de los escándalos continúa persiguiéndolo. Luego me parece que hay otra reflexión que se puede hacer, ¿no? Desde su ascenso al poder, Pedro Sánchez ha hecho de la gestión de la opinión pública, de la orientación, de la distracción, de las cortinas de humo, de los globos sondas, de las filtraciones interesadas, una forma de mantenerse en el poder. A ver cuántas bazas quedan, Xavi, porque cada vez le resulta más difícil, cada vez necesita más esfuerzo para obtener el mismo resultado, y ese resultado cada vez le dura menos. Y el resultado cada vez es peor. Claro, que a medida que van pasando las semanas, los escándalos se van multiplicando y cada vez ascienden más los responsables. Ahora estamos también, me imagino que lo trataremos, o sin duda se habrá tratado en otros programas de la cadena, la cuestión del parador de Teruel. Hombre, no vamos a ir a Teruel, ¿cómo no? Al final, Xavier, uno puede tratar de evitarlo o de dirigir a la opinión pública, pero marcar la agenda permanentemente en esta situación es muy difícil. Nadie lo puede todo. Bueno, vamos a ver, la Fiscalía está trabajando. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, hombre. ¿Y de qué busca la Fiscalía? Que los informes de la UCO no se puedan utilizar en el juzgado del juez Peinado, el que tiene abierto el caso Begoña. Su argumento es, ya le dijo la Audiencia de Madrid, que limitase el efecto de su investigación. Sí, pero ante hechos nuevos que descubre el Tribunal Supremo, lo normal es que el juez comunique al Supremo su interés por llegar a alcanzar al informe de la UCO. Y la Fiscalía, ¿cómo se defiende como una pantera? La Fiscalía protege a Begoña Gómez. El fiscal del caso de la mujer del presidente trata de frenar otro informe de la UCO. El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra la mujer del presidente del gobierno por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pidió el informe de la Guardia Civil que señala que Begoña Gómez participó en la negociación del rescate de la compañía aérea Air Europa y por el que el exministro José Luis Ábalos disfrutó de unas vacaciones en una villa de lujo en Marbella pagada por la compañía. Con este encargo, lo que el instructor quiere saber es si la relación entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo, hijo del dueño de Air Europa y ex CEO de Globalia, pudo influir en el rescate público de la compañía aérea en 2022 con 475 millones de euros. Pero el fiscal del caso, José Manuel San Baldomero, se opuso a que dicho informe llegue al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Considera que la Audiencia Provincial cerró esa vía de investigación, impidiendo de esta manera que el instructor Peinado abriera una nueva vía de investigación de la posible participación de la mujer del presidente en el rescate de la aerolínea, lo que supondría que se pasen por alto nuevos hechos delictivos por parte de Begoña Gómez. Una de las primeras ministras que ha salido a la palestra en defensa de la mujer del presidente ha sido María Jesús Montero. Como el presidente del Gobierno trasladó ayer con absoluta claridad, así también yo lo hago en el día de hoy, es falso, es mentira que de una manera o de otra se intermediara por parte de alguien en el rescate de Europa y mucho menos del entorno vinculado al presidente del Gobierno. Esto es falso y es mentira. Y es algo que se viene repitiendo sin aportar ningún tipo de prueba. Por su parte, la compañía aérea niega rotundamente en un comunicado haber pagado las vacaciones de Ábalos y haber pedido ayuda a la mujer del presidente. A ver, Marisú, si es falso es mentira, no hace falta que diga es falso y es mentira, porque eso es redundar, abusar de la confianza. ¿Algún comentario, señores, señora? Yo creo que no ha habido escenario igual, o yo no lo conozco, de tantos casos en los que la Fiscalía haya vetado
paralizado o no ha investigado un procedimiento cuando es la esencia, es una naturaleza de este organismo? O sea, es investigar, analizar pruebas y emitir un informe. O sea, sobre todo en aquellos que son desfavorables al gobierno, los otros no, claro. Claro, obviamente. Si ves la práctica de la Fiscalía cuando se trata de acusados de delitos comunes y los casos que, como decía Alonso Martínez, en los que uno puede tener la desgracia de verse inmerso en un proceso penal, pues verá que la Fiscalía tiene una posición muy distinta. Lo que pasa es que ahora que escuchaba a la ministra me acordaba de una famosa frase que los que tengan mayoría recordarán, ¿no? Cuando Felipe González dijo no hay pruebas, y las habrá. No recuerdo que fue Felipe González o uno de los ministros del Interior. Ahora ya han pasado los años, pero la frase la recuerdo bien. No hay pruebas. Ni las habrá. Ya hemos mandado al doctor Lobo a que haga limpieza en el lugar del crimen. Por cierto, la UCO ha desmentido a muchos. Por ejemplo, a Óscar Puente. Era el hermano de Koldo, Joseba, el que fichaba por Jessica Rodríguez en Ineco, empresa pública dependiente del Ministerio de José Luis Ábalos, donde, por cierto, también estaba, creo que contratado de una manera un poco sospechosa, el tal Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo. Y esto nos lleva, señores, al Parador de Teruel. Yo sé que don Ricardo estaba ansioso por llegar a este punto del programa, porque hay novedades. En primer lugar, vamos a ver, ¿cómo estaba Ábalos el día siguiente de la juerga con brasileñas, destrozando una habitación del Parador, que es del Estado, con un Parador que le abrieron exprofeso, que no sé cómo se argumenta eso, porque estaba cerrado por la pandemia el Parador, y a él se lo abrieron? Pues ahí le ven, estaba cansado, se le ve cansado. Veo también cómo le mira Lambán con cara como del que dice, yo lo sé, yo sé dónde tú estabas, en fin, pero que no parece. Hubo una reunión, no se me alcanza el porqué de esa reunión, porque se ha dicho que era para temas ferroviarios. Disculpe, ¿en Teruel? ¿Temas ferroviarios en Teruel? Pero bueno, esto es un insulto a los ciudadanos de Teruel, pero ¿qué me estáis contando? Esto fue una juerga en una furgoneta donde subieron a unas chicas de alquiler para un solaz del ministro y de los hermanos Koldo y Joseba. Eso es lo que parece, por lo menos. Bueno, yo ya les he enseñado el aspecto abatido y de Ábalos después del jolgorio. Y hay algo que les tengo que añadir, que Pilar Alegría, que tiene de alegre lo que yo, también estaba en el Parador. También durmió en el Parador. Y esta señora era delegada del gobierno, vivía en Zaragoza, no entiendo por qué se quedó a dormir en Teruel, a lo mejor atraída por querer saber si lo de las brasileñas iba en serio o era cachondeo. Bueno, pues dice que efectivamente que durmió allí, que no tiene ni idea. Antes que reconocerlo, pues ya se ha visto tan apretada, tan contra la pared, pues había hecho algunas declaraciones esta semana en las que se ponía farruca, ante la insinuación de que ella conocía lo que pasó en el Parador, ¿no? Dormía 2 habitaciones al lado de la que destrozaron los tigres de la banda. Vamos a escuchar a Pilar Alegría. ¿Está usted preguntando si yo dormí esa noche? ¿Sí? Sí. Ah, me está preguntando usted dónde dormí como delegada del gobierno una noche en mis... Ah, no. Qué curioso, ¿no? Una pregunta de este tipo, saber dónde se hospeda, en este caso, una ministra, un ministro o un delegado del Gobierno. Mire, yo lo que sí le puedo trasladar es que, lógicamente, dentro de las atribuciones de un delegado del Gobierno, lógicamente, es acompañar a las autoridades del Gobierno de la Nación. ¿Por qué le tengo que dar yo veracidad a esa información? Porque no sé de dónde sale. O mejor sí que sé de dónde sale. Creo que sale de, permítame, yo no le puedo llamar medio de comunicación. Creo que sale de un pseudomedio de información, que vamos, solo faltaría que yo le tengo que explicar dónde paso la noche o dejo de pasar. Claro, hija. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Bueno, al final ha quedado todo, ha tenido que no me enteré de nada. Oía gritos en brasileño, pero unos ruidos rarísimos, pero no me enteré de nada. Yo dormía plácidamente. Bueno, que le pregunten a Pilar Alegría, que es como la mejor goma de borrar para el Gobierno y el PSOE, porque todo lo oculta, todo lo tapa, todo lo que es negativo, y lo único que sabe es meterse contra el PP y Vox. No es una cuestión de que sea importante con quién pase un político la noche, pero sí es importante el rol de vida que lleva, y más entre acto y acto político, si eso afecta
a su deber profesional. Eso sí es importante. Por eso es normal que se le pregunte qué pasa dentro de esos actos supuestamente institucionales. Y es inmoral, se mire, no desde el punto de vista de esas relaciones con profesionales del amor, por decirlo elegantemente, sino porque eso se hizo en pandemia, sino porque él era ministro, sino porque él no tiene que ir en una furgoneta con las chicas estas al parador de ningún sitio. También se lo hizo abrir, también, no sé, papelón el del director del parador, que dice, llama a tu personal y diles que cojan aquello de limpiaros las manos, los guantes de látex y las mascarillas y que vengan a atender la habitación del ministro este. Y papelón después, dice, oiga, Ministerio de Ábalos, que ustedes han destrozado una habitación de algo que es del Estado. Y bueno, pues ni se te ocurra venir aquí con la factura, eso va by the face, que se lo tienen hablado muy bien el director, el presidente de Paradores, que era Óscar López, con mi ministro, que es José Luis Ábalos. Es que, Xavi, qué mal estarán las cosas cuando es de interés para la opinión pública donde ha pernoctado una delegada del gobierno, después ministra. Es decir, fíjate que nosotros lo podemos ver como lo ve la ministra, que es el escándalo de que le formulen tal pregunta, pero lo podemos ver también desde el escándalo que supone que en efecto sea importante para la opinión pública saber qué sucedió aquella noche en el parador de Teruel y si en efecto había o no había alguna autoridad presente, más allá de los partícipes, en lo que todo parece indicar que era una francachela, ¿no? Claro, al final hay un punto de reflexión también sobre cómo se está construyendo el discurso. Vuelvo un momento a lo que decíamos antes de Pedro Sánchez. Si el problema es que los escándalos son ya de tal magnitud que en efecto es de interés informativo donde pernoctó Pilar Alegría. Si es que esto es terrible. Si nosotros lo vemos desde el funcionamiento de una sociedad, de una vida política más o menos sana, y probablemente esto sea mucho suponer, nosotros efectivamente podríamos compartir la sorpresa. Pero es que llevamos varios años de escándalos en lo que esto debería ser lo menos escandaloso de todo. Pues sí, efectivamente, tiene usted que explicar dónde pernoctó, porque son tantas las cosas que han venido sucediendo. Fiestorros, enchufe, me perdonará el lenguaje coloquial. Me perdonará el lenguaje coloquial, pero es que... Berni. Claro, es que llega un momento en el que uno dice, desgraciadamente, y sabes que nos conocemos de hace muchos años, lo digo con verdadera tristeza, el deterioro institucional que estamos sufriendo nos lleva a que en efecto se haya vuelto de interés informativo, de interés para la opinión pública, conocer qué pasó aquella noche en un parador de Teruel. ¿Esto parece de novela negra? Toma, sin duda, pero es que llevamos varios años en los que la vida política española, en particular la actividad del gobierno y del Partido Socialista, parecen de novela negra, con prostíbulos, con consumo de drogas, con amigas especiales colocadas en la función pública. Y déjame que hagamos un momento una reflexión sobre el tema de los enchufes, porque siempre lo vemos desde la perspectiva del escándalo político. Yo querría que lo viéramos desde la perspectiva de la cantidad de gente que está tratando de acceder a un empleo y no puede. Y que realmente intenta entrar en una empresa y no puede. Y hace cursos de formación para el empleo y de preparar un currículum y de pasar una entrevista de trabajo. Y no puede, y no se le abren las puertas. España tiene parados de larga duración que llevan mucho tiempo. España no se ha recuperado por completo de la crisis del 2008. Y tenemos esto otro. Con lo cual, en efecto, sí, es importante para la opinión pública saber qué pasó. Lo extraordinario es que no haya manifestaciones en las calles, que somos todos un poco cobardes. Parecemos funcionarios. Hasta que no los arrimas al precipicio con alguna imputación penal, los funcionarios, sea donde sea, hasta en el Conservatorio de Badajoz, mudos. No han visto nada, no saben nada. Ahora los arrimas a la imputación y... ¡Ay! Ahora que me acuerdo, es verdad, aquí lo sabíamos todos, que venía alguien muy importante desde la sede central del PSOE, el hermanísimo. Pero mira que le ha costado a la juez de Badajoz llevar las cosas donde están. Por cierto, Vox ha pedido que investiguen si David Azagra o David Sánchez, como quieran, está intentando conseguir la nacionalidad japonesa. Su esposa es japonesa y ahora a lo mejor hay que contarle, hay que titular a este señor Azagra-san. En plena polémica sobre si Begoña Gómez está tramitando la doble nacionalidad dominicana, ahora sería David Azagra el que supuestamente estaría tramitando la nacionalidad japonesa.
Así lo revela The Objective. Ha sido Vox quien ha solicitado al juez que instruye la causa contra el hermano de Sánchez que investigue si Azagra está realizando estas gestiones. El objetivo, prevenir cualquier intento de fuga o elusión de la justicia. Aunque la realidad es que es difícil que el músico eluda la acción judicial, ya que en caso de viajar a Japón existen acuerdos de extradición entre ambos países. Su mujer y su hija poseen la nacionalidad japonesa, un hecho relevante para los de Abascal, que creen que Azagra también podría solicitarla, y más teniendo en cuenta el avanzado estado de investigación que pesa sobre él. La UCO cree que su puesto en la Diputación pacense pudo haberse creado a medida. Sin embargo, Azagra no fue el único que se benefició de sus vínculos con el presidente. También lo hizo su mujer, una diplomática japonesa que fue colocada por Álvarez en un puesto de la ONU a principios del año pasado. El músico tiene ya 5 delitos a sus espaldas: prevaricación, tráfico de influencias, malversación y delitos contra la administración y la hacienda pública. Residía en Portugal para no pagar impuestos en España, cobraba pero no acudía a su puesto de trabajo y aumentó considerablemente su patrimonio sin justificación alguna. Hace ya un año desde que el músico está en la diana, por lo que no sería descabellado pensar que estaría buscando opciones para eludir la justicia. Bueno, nosotros siempre en la elegancia, como ven, no acudía a su puesto de trabajo. No, es que no sabía ni dónde era, que es diferente la cosa. Patricia, no te rías, que es eso. Gracias al interrogatorio de la juez. Desde luego. Si ese puesto en la Diputación se hubiera creado sin ninguna influencia y por méritos propios, el hermano de Pedro Sánchez a día de hoy tendría que estar trabajando, porque no habría ningún problema. Qué horror. ¿No? Bueno, pero lo haría, ¿no? Pero justo salta a la opinión pública y en ese momento lo deja para taparlo. Raro es. Hombre, raro no, escandaloso. Vale, y el descrédito profesional de esta persona, es verdad que en España está en entredicho. No me extraña que quiera poner tierra por medio, pero eso lo tendrá que hacer cuando acabe la vía judicial y determine eso va a el ser delito. Parece que va a ser pronto. Don Ricardo. Hay, creo yo, dos niveles del análisis, ¿no? O sea, uno es cuán fácil le pueda resultar eludir la acción de la justicia. A ver, controlar que pueda abandonar el territorio nacional es relativamente sencillo, sin necesidad de que se le impongan siquiera medidas cautelares. En el momento en el que se da una orden a los puestos fronterizos, se acuerda la retirada del pasaporte. Es decir, creo que esto, en el nivel procesal, puede tener una salida. Otra cosa, y creo que es el nivel de análisis que quizá merece, el deterioro institucional, si se quiere, de prestigio, ni siquiera salva ya a las instituciones culturales. Fíjate que aquí hablamos prácticamente todas las semanas de la Fiscalía, la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado, multitud de instituciones y de órganos del Estado. Pero ahora estamos hablando de la administración local. Estamos hablando de la presunta creación de puestos de trabajo ad hoc, de la tolerancia y de la permisividad con una persona que no sabe ni dónde está su puesto de trabajo. De este lugar es muy difícil volver sin una transformación y sin una regeneración muy profunda de estas prácticas políticas. Que va a llevar mucho tiempo, Ricardo. Por esto digo, Xavier, que es mucho más grave. Podemos verlo como algo, no voy a decir folclórico, pero es mucho más grave de lo que parece. Bueno, nos vamos a la Comunidad Valenciana. Hoy en el juzgado de Catarroja declaraban las 2 personas clave del gobierno valenciano a propósito de las alarmas por la Dana. Una de ellas, Salomé Prada, ya lo saben. Y hablaba su abogado al salir del juzgado, donde ha llorado, pero de bien. La declaración de doña Salomé, que es lo que voy a hablar yo, ha ido bastante bien. Ha contestado a unas 140 preguntas que se le ha formulado durante más de 2 horas. Ha dado muchos detalles de su papel en esa jornada. Ella ha contado que estuvo allí al pie del cañón toda la jornada y que las decisiones que se tomaron, eso tendrá que valorarse como ha sido, fundamentalmente dependieron de la información que le llegaba. ¿Cómo está ella de estar bien? No está bien. Bueno, pues hemos llegado al punto final del programa. Solo me queda agradecer a nuestros invitados hoy su presencia, sus opiniones, su impulso, su Muchas coraje gracias. por ellas y a ustedes su paciencia e interés. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos, directamente de la fábrica para ustedes, sin aranceles.
El día en 30 minutos. Bueno, el viaje de Pedro Sánchez a China, que tantas ampollas ha levantado en Estados Unidos, se ha cerrado con una serie de acuerdos comerciales. Ese es lo que trae en el zurrón Pedro Sánchez. La verdad es que son unos acuerdos bastante exiguos porque tenemos un déficit comercial con China espectacular, que esto no va a contribuir a remediar. Se trata de acuerdos para favorecer la llegada a China de productos alimentarios, sanitarios, cosméticos españoles que van a aumentar la colaboración de los dos países en ámbitos como la ciencia, la educación, la cultura y la consideración de que China es un país que es un cliente destacado, imprescindible, decía Sánchez, que también al mismo tiempo argumenta que, nosotros no queremos ofender a nadie con estos acuerdos, esto no va en contra de nadie, por referirse indirectamente a Estados Unidos, para tratar de apaciguar las críticas que se le han venido encima. Críticas que también llegan desde la oposición, que alertan que este viaje de Pedro Sánchez va a tener consecuencias para este gobierno y para los que vengan después. Desde el Partido Popular afirman que de este viaje no se ha avisado a la Unión Europea, mientras que desde Vox van un paso más allá. Los de Santiago Abascal critican esta posición de Pedro Sánchez de enfrentamiento a Donald Trump y aseguran que abrazar un régimen comunista con valores contrarios a los europeos va a tener graves consecuencias. La guerra comercial ha puesto los mercados patas arriba a nivel mundial y en este contexto Sánchez ha decidido acercarse a China, principal adversario de Trump. Ya es la tercera visita en apenas 2 años, una jugada de lo más arriesgada de la que ya toman nota desde la administración Trump. Eso sería cortarse el propio cuello. El portavoz de Asuntos Exteriores del gigante asiático no tardó en salir a defender la visita de Sánchez. Pues hablando de cortar cuellos, son los Estados Unidos los que amenazan y chantajean al resto del mundo con aranceles. Las relaciones entre China y España son una parte integral de las relaciones entre China y la Unión Europea. Sánchez ha posicionado a España y en parte a la Unión Europea con su visita mientras juega a ser antagonista de la nueva administración americana. España, como sabe, es un país profundamente europeísta que ve a China como socio de la Unión Europea. España siempre trabajará para favorecer unas relaciones sólidas y equilibradas. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Sánchez subió a China de categoría. Ya no es un simple socio, sino que China es además un socio imprescindible a la hora de hacer frente a los desafíos globales. Ambos gobiernos han firmado nuevos acuerdos. 4 acuerdos de cooperación en materia de ciencia, innovación, tecnología, educación y producción cinematográfica, además de 2 protocolos de exportación agrícola y ganadera con los que abrir el mercado chino a las empresas españolas. Por otro lado, se han tratado las inversiones chinas en España y la balanza comercial que es desfavorable a nuestro país. Siempre hemos apostado por la apertura comercial. Seguimos abogando por una relación económica más equilibrada y por la promoción de inversiones recíprocas en beneficio mutuo. Que tanto España como Europa tenemos un importante déficit comercial con China, que hay que trabajar por subsanar y que no debemos dejar que las tensiones comerciales se interpongan. Sánchez también ha aprovechado su viaje a Asia para tejer amistad con Vietnam. El presidente del gobierno incluso rindió honores al fundador del Partido Comunista Vietnamita, Ho Chi Minh, en su tumba. ¿Tendrá consecuencias el posicionamiento de Sánchez? Y este viernes China respondía a esa nueva aclaración de Donald Trump por el que los aranceles pasarán a ser del 145% a todos los productos chinos. Pekín ha decidido elevar los suyos al 125% que van a entrar en vigor mañana sábado. Asegura Pekín que no va a haber nuevos aranceles en caso de que haya más subidas por parte de Estados Unidos, porque aseguran el comercio de cualquier manera ya está roto entre ambas potencias. Así como ven en pantalla, quedan en estos momentos los aranceles recíprocos de esa guerra comercial entre las dos potencias económicas. Un 145% a los productos chinos que lleguen a Estados Unidos y un 125% a los estadounidenses que lleguen al gigante asiático. China no descarta, eso sí, otras medidas de presión alternativas si Estados Unidos decide seguir con su política arancelaria. Entre esas medidas que hoy
están enumerando todos los analistas, están desprenderse de la deuda estadounidense, castigar a las compañías instaladas en China o suspender la cooperación con Estados Unidos en materia de fentanilo. Hoy Xi Jinping, en compañía del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, aseguraba que nunca hay vencedores en una guerra arancelaria y confesaba no tener miedo a Donald Trump. Vamos con algunas reflexiones. Se puede decir que Sánchez no ha tenido nunca un tío en América. Trump lo odia, ahora por el balanceo con China y por anteriores gestas del sanchismo, como gobernar en España con comunistas. Pero es que también lo odiaba Joe Biden, quien le hizo la cobra, se acordarán, en aquella reunión de la OTAN que duró 20 segundos, y probablemente lo odiaban también los anteriores presidentes norteamericanos, porque es el heredero de aquel tipo tan poco fiable que mandó el gobierno de España durante algunos años, José Luis Rodríguez Zapatero, el que ofendía la bandera de las barras y las estrellas en los desfiles militares en Madrid. Ya puestos en el viaje de Pedro Sánchez a China y su encuentro con el presidente comunista Xi, admito que la visita estaba prevista y que no se trataba de evitar preguntas incómodas sobre los informes de la UCO, pero no me negarán ustedes que es una visita inoportuna. Y la verdad es que no sé qué es peor, si volver con los bolsillos vacíos o llenos de imágenes que no sirven para nada. Las imágenes que nos ha traído el viaje, él rompiéndose el cuello en reverencias frente a la tumba del sangriento dictador comunista vietnamita Ho Chi Minh, y las imágenes con el heredero del dictador comunista chino Mao. Qué a gusto está Pedro entre los comunistas fuera de España, ¿eh? Y cómo deja de defender la democracia, los derechos humanos, en fin, todas esas cosas. Solo se atreve con Franco, y eso porque está muerto desde hace décadas. No sé si esto es peor, si acaba volviendo con los bolsillos repletos y quizás con alguna concesión oculta por parte de China, que ya saben ustedes que China ansía algo de España, los puertos canarios de Las Palmas, para extender desde ellos su presencia, su influencia en el África continental. Eso bien vale un anuncio de instalación industrial, qué sé yo, de baterías, de coches eléctricos, de las que no terminan nunca por saber si se van a construir esas fábricas o no, por ponerles algún ejemplo. Y mientras Pedro Sánchez está en China, la Fiscalía ha vuelto a salir en defensa de su mujer y ha recurrido la decisión del juez Peinado de prorrogar 6 meses la instrucción de la causa. Este movimiento se produce apenas unas horas después de que la AUCO señalase a Begoña Gómez en el centro del rescate Air Europa. Hoy la compañía ha aclarado que nunca pidió ayuda a la mujer del presidente y que tampoco pagó con un chalé al exministro José Luis Ábalos. La Fiscalía protege a Begoña Gómez. El fiscal del caso de la mujer del presidente trata de frenar otro informe de la UCO. El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra la mujer del presidente del gobierno por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pidió el informe de la Guardia Civil que señala que Begoña Gómez participó en la negociación del rescate de la compañía aérea Air Europa y por el que el exministro José Luis Ábalos disfrutó de unas vacaciones en una villa de lujo en Marbella pagada por la compañía. Con este encargo, lo que el instructor quiere saber es si la relación entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo, hijo del dueño de Air Europa y ex CEO de Globalia, pudo influir en el rescate público de la compañía aérea en 2022, con 475 millones de euros. Pero el fiscal del caso, José Manuel San Baldomero, se opuso a que dicho informe llegue al juzgado de instrucción 41 de Madrid. Considera que la audiencia provincial cerró esa vía de investigación, impidiendo de esta manera que el instructor Peinado abriera una nueva vía de investigación de la posible participación de la mujer del presidente en el rescate de la aerolínea, lo que supondría que se pasen por alto nuevos hechos delictivos por parte de Begoña Gómez. Una de las primeras ministras que ha salido a la palestra en defensa de la mujer del presidente ha sido María Jesús Montero. Como el presidente del Gobierno trasladó ayer con absoluta claridad, así también yo lo hago en el día de hoy, es falso, es mentira que de una manera o de otra se intermediara en el rescate de Europa y mucho menos del entorno vinculado al presidente del Gobierno. Esto es falso y es mentira. Y es algo que se viene repitiendo sin aportar ningún tipo de prueba. Por su parte, la compañía aérea niega rotundamente en un comunicado haber pagado las vacaciones de Ábalos y haber pedido ayuda a la mujer del presidente.
Yo no sé si ustedes lo saben, pero ¿qué periodistas acompañan al presidente del gobierno cuando se va a un viaje oficial? Los que quiere la Moncloa, los que selecciona específicamente la Moncloa. Por lo tanto, eso explica que Pedro Sánchez ponga cara de cariacontecido cuando en su rueda de prensa en la capital china le preguntan, oiga, mire usted, lo van a ver, mire usted lo que se dice, un informe de la UCO dice que Begoña, su mujer, pues hizo algún movimiento para facilitar las ayudas públicas que se concedieron a Air Europa. La respuesta lo dice todo. Un tema nacional. Esta semana hemos conocido un informe de la UCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. Y hoy hemos conocido nuevos detalles del famoso chalet de Cádiz que Ábalos disfrutó a cambio de favores a la trama. En mensajes intervenidos por la UCO, Koldo García le pregunta a su exjefe si el jardinero había cortado la luz del inmueble. El socialista le aclara que el problema ya ha sido solucionado y que ha conseguido enganches ilegales de luz por 200 euros. Agua, dice, sí que tiene. Ábalos le advierte que la multa, si no se desenganchan a tiempo, asciende a 6.000 euros. Koldo le contesta que ya lo sabe. Y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reconoce ahora que durmió en el parador de Teruel la noche que Ábalos lo llenó de prostitutas en plena pandemia. La ministra de Educación, entonces delegada del Gobierno en Aragón, asegura que su habitación estaba muy lejos de la del exministro y que no tiene la menor idea de lo que allí pasó. Hace solo unos días respondía así de nerviosa a las preguntas de los periodistas. Me está preguntando usted dónde dormí como delegada del Gobierno una noche en mis... Qué curioso, ¿no? Una pregunta de este tipo, saber dónde se hospeda, en este caso, una ministra, un ministro o un delegado del Gobierno. Mire, yo lo que sí le puedo trasladar es que, lógicamente, dentro de las atribuciones de un delegado del Gobierno, lógicamente, es acompañar a las autoridades. La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha accedido ahora a la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para citar como testigo del caso que le afecta al querellante, Alberto González Amador, el pareja de Isabel Díaz Ayuso, en la causa que se sigue contra el fiscal por un presunto delito de revelación de secretos. El instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado, había denegado anteriormente la misma petición formulada por los defensas para que González Amador se presentara en el juzgado y se le interrogase adecuadamente. Lo que pasa es que el instructor Ángel Hurtado quería que esa declaración en todo caso se produjera después de que testificaran diferentes fiscales a las órdenes de Álvaro García Ortiz. Y hoy además han declarado los juzgados de Valencia los 12 responsables de emergencias de la Generalidad Valenciana que están imputados por la gestión de la Dana. Salomé Pradas y su número 2, Emilio Argüeso, han sido recibidos entre abucheos y gritos de asesinos a su llegada antes de comparecer ante la jueza que está investigando todo lo relacionado con las riadas. En el caso de la exconsejera de Justicia, Interior y Emergencias de Salomé Pradas, se ha roto ante la juez y ha reconocido que no tenía ni experiencia ni conocimientos en la gestión de experiencias. Ha negado también haber esperado a Amazon para enviar la alerta a los teléfonos móviles que llegó 3 horas más tarde de que empezaran las riadas. Todos han descargado toda la responsabilidad en los técnicos. La declaración de doña Salomé, que es lo que voy a hablar yo, ha ido bastante bien. Ha contestado a unas 140 preguntas que se le ha formulado durante más de 2 horas. Ha dado muchos detalles de su papel en esa jornada. Ella ha contado que estuvo allí al pie del cañón toda la jornada y que las decisiones que se tomaron, eso tendrá que valorarse como ha sido, fundamentalmente dependieron de la información que les llegaba. ¿Cómo está ella de estar bien? No está bien. Y en el panorama internacional, una familia de turistas españoles ha perdido la vida, los padres y 3 hijos, en un accidente de helicóptero sobre el río Hudson en Nueva York.
el típico helicóptero que da servicio a los turistas y que no se sabe muy bien lo que ha ocurrido, pero al final se ha estrellado contra las frías aguas del Hudson. También ha perdido la vida el piloto y los padres, sabemos de ellos, que eran directivos de la compañía alemana Siemens. Era el momento de la caída del helicóptero al río Hudson. Dentro viajaba una familia española. El matrimonio y sus 3 hijos han muerto. También el piloto de la aeronave. Los testigos cuentan a televisiones locales que se escuchaban ruidos extraños y luego el aparato se desmembraba en el aire. Las autoridades hablan de un fallo mecánico grave. Apenas llevaban 15 minutos de vuelo. Desde la empresa señalan al diario británico The Telegraph que el helicóptero se quedó sin combustible nada más despegar. Multitud de embarcaciones trabajaban en la zona para rescatar los cuerpos. Parte del fuselaje llegaba a la orilla. Estaban de vacaciones en Nueva York. Habían cogido esta actividad, típica en la ciudad, para ver los rascacielos. Los españoles residían en Cataluña, los adultos eran directivos de la empresa Siemens. El presidente de los Estados Unidos ha expresado su solidaridad y promete una investigación. Y la Policía Nacional ha detenido a 4 cuidadoras de una guardería de Torrejón de Ardoz por presuntos malos tratos. El arresto se precipitó tras la publicación de este vídeo en el que se ve a una de estas profesoras zarandear y golpear a un bebé para obligarle a tragar la comida. Las imágenes son estremecedoras. Ninguna de las cuidadoras hizo nada por impedirlo. Les avisamos de la dureza de las imágenes. Que no me escuchas la comida. Es el momento en el que una trabajadora de una guardería privada de Torrejón de Ardoz zarandea y golpea contra la pared la cabeza de un bebé de 1 año y medio mientras le intentaba dar de comer. El vídeo fue grabado por una alumna de prácticas. Se ve perfectamente la gravedad de la situación, mientras el resto de compañeras que presenciaban la escena al fondo no dicen nada. Que me tienes harta. Las 4 empleadas están detenidas, entre ellas la directora del centro. A 2 de ellas se les acusa de un delito contra la integridad moral y a las otras 2 por omisión, al no detener a su compañera y no defender a la menor. La profesora de la guardería, lejos de arrepentirse y pedir disculpas, se mostró muy agresiva con los medios de comunicación. Me van a quitar a todos los niños de la guardería por vuestra puta culpa. ¿Entendéis? Entonces estoy en la calle y yo tengo 2 hijas que mantener y una hipoteca que pagar. Los padres de la menor, destrozados, desconocían lo que ocurría en el interior de la guardería. Que no ha podido defenderse, que no ha podido contarnos nada y que no sabemos desde cuándo se está presentando esto. Queda por conocer si este era el comportamiento habitual de la cuidadora y cuántos niños pueden haber sufrido alguna agresión de este tipo. El Ayuntamiento de Torrejón ha emitido un comunicado en el que solicita que se abra un expediente de investigación por los hechos ocurridos. Las cuidadoras de la guardería han salido ya de los juzgados con cargos, evidentemente, y con algunas medidas cautelares, pero bueno, están ya en libertad. Vamos con la operación salida, Marina, que noticias hoy es lo que toca. un poquito más alegres, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy empieza efectivamente esa operación salida de Semana Santa con los primeros desplazamientos de carreteras que se van a prolongar hasta el domingo a las 12. Se espera que en estos 2 primeros días de la Semana Santa haya 4,2 millones de desplazamientos por carreteras. El coche sigue siendo sin duda el rey de las escapadas de Semana Santa y los viajes van a subir un poquito respecto al año pasado, un 2,4%. Desde la DGT avisan si van a conducir, ojo con mirar el móvil o hacerlo bajo los efectos del alcohol. Ya está aquí el día en 30 minutos. Antes de irnos, recordarles que la semana que viene, Semana Santa, de lunes a miércoles, estaremos con ustedes por la mañana a las 12 con Dando Caña, como es habitual, y a las 10 de la noche con El Gato al Agua, como también es habitual. Nosotros, eso sí, nos vamos a tomar un pequeño descanso. Hombre, ¿no? Nos lo merecemos. Pues que sí. pase. Tengan ustedes una buena noche, un feliz fin de semana, pásenlo bien, y los que estén de vacaciones, pues, ¿qué decir? Que les envidiamos muchísimo. Así es que nos vemos, en mi caso, el próximo lunes. No este, sino el siguiente. En el mío me parece que también. Ah, pues estupendo. Hombre. Pues mira. Que pasen buena Semana Santa. Hasta entonces.